Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así la palabra de Dios. Es muy conocido este versículo bíblico, pero es el versículo bíblico en el cual nosotros tenemos que ser ministrados en esta noche, y no solamente eso. Tenemos que entender lo que Pablo quiso decir con estas palabras. Dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremenda la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente son palabras de una persona que fue transformada por el poder de Dios. Otra persona no podría decir esto con tanta humildad y sinceridad. Entonces, acá podemos ver la operación de Dios a través de la cruz. O mejor dicho, la cruz es el centro de operaciones de Dios para la transformación del alma. La cruz es el centro de operación de Dios para la transformación del alma. Entonces, este pasaje nos enseña dos cosas fundamentales, pero quiero que entiendan en esta noche que nuestra alma tiene que ser transformada, no puede quedar con los mismos rudimentos, no puede quedar estancada. De lo contrario, nuestra fe, nuestra esperanza y las virtudes y los dones del Espíritu Santo quedan totalmente estancados. Tiene que haber un avance, tiene que haber un crecimiento. Si no vamos a la cruz de Cristo, nos quedamos totalmente nulos. Si seguimos pensando de la misma manera que pensamos hace un año atrás, entonces no nos sirvió de nada congregarnos. Quiero que entiendan eso. Si oramos y nuestra vida no cambia, pues lo que estás haciendo es por costumbre y no por el Espíritu. No va a cambiar nada en tu vida. No va a transformar nada en tu vida. Todo va a quedar igual, exactamente igual. Quizás con un poquito más de entendimiento de la palabra, pero hasta ahí no más. Y no más. Y Dios te resiste hasta el día que se des. Entonces, es el centro de operación de Dios, porque tenemos que ir a la cruz todos los días. Y la cruz es el instrumento en el cual bíblicamente se utiliza para morir. Para morir. Y Jesús dijo que para vivir tendríamos que morir. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte en cuanto a nuestras propias convicciones, en cuanto a nuestro propio entendimiento, en cuanto a nuestra propia voluntad. De eso está hablando. Y en eso tenemos que abrirnos para poder entender. Por eso que Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este pasaje nos enseña dos aspectos muy importantes de la salvación del alma. La salvación del alma es el objetivo principal de toda la Biblia. Toda la Biblia se escribió con ese objetivo, salvar almas. ¿Escuchó? Salvar almas. Vos sos un alma que necesita ser salvada. Te guste o no te guste. Tenga la creencia que tenga, no interesa eso. Necesitas ser salvado. Quiero que entiendan eso. Mi principal preocupación es hacerle entender a la gente como portavoz de Dios este principio. Si no hay salvación del alma, pues entonces ¿para qué se escribió la Biblia? Si no hay salvación del alma, pues entonces ¿para qué murió Cristo?
Si no hay salvación del alma, ¿por qué me está dando una oportunidad de Dios? Me está dando una oportunidad Dios de vida. Sería hasta ridículo predicar la palabra de Dios si la salvación no es neta y exclusivamente del alma. El primer punto, podemos encontrar en estos dos principios la entrega voluntaria para transformación del alma y acabar con el pecado. Jesús jamás te puso una pistola en la cabeza y te dijo, te vas a convertir o te pego un tiro. No. Si vos querés seguirle, seguirle. Si no le querés seguirle, pero escuchá lo que te voy a decir. Esto te lo está diciendo el Señor. Este es el destino que vas a tener si no me haces caso. Así de sencillo. Por eso escribí la Biblia. ¿Estás entendiendo? Entonces, es primordial que entendamos eso. Voluntariamente. Segundo punto. Es que la vida de Cristo es la que opera por la fe en nosotros. La vida de Cristo es lo que opera, por eso es el autor y consumador de la fe. No te atribuya la fe a vos, porque vos no tenés ningún atributo, ni ningún algo especial, ni ningún conocimiento que abarque todo lo que simboliza la fe. Escuchá, la fe va más allá de todo el conocimiento de la ciencia humana. Cuando quisieron o se dieron cuenta que había más allá de la ciencia, algo más allá, bueno, empezaron a decir, bueno, vamos a tener que crear una ciencia completamente diferente, que mire lo que no estamos viendo y que explique lo que no podemos explicar. Entonces, no le quedó otra que ir a la física cuántica. Quiero que entiendan que el hombre, con toda su sabiduría, no puede cubrir y abastecer lo que significa fe. Fe va más allá de todo el universo. Entonces no diga tengo fe si no estás seguro. Amén. Quiero que quede bien en claro eso. Vamos a estar hablando sobre este tema. Amén. Entonces, la entrega voluntaria es para transformación del alma y va acabando con el pecado. A medida que nosotros entendemos, el pecado va a ir disminuyendo. Estamos hablando de la naturaleza del hombre. La entrega voluntaria en la cruz nos va librando de la naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa. No practicamos el pecado, pero tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso cometemos errores, por eso nos enfermamos, por eso hay un montón de cosas, pero que no provienen de Dios. Y nos preguntamos por qué. Pero resulta ser que sí, la respuesta está en que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que tiene que ser eliminada. Y esa medida que nosotros nos vamos entregando a la cruz de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Cuando dice nuestra fe, es algo que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo hacemos bajo presión. ¿Por qué? Porque no nos queda otra, tenemos que aceptarlo, diga la verdad. Por H o por B, por problemas de familia, por problemas de hijos, por problemas de lo que sea, porque se te endemonió a alguien, porque se te enfermó a alguien, porque estaba a punto de morir, o por lo que sea. Aceptamos a Cristo porque nos presionó las circunstancias. Después, luego que hemos aceptado a Cristo, tenemos que entender que no lo hemos aceptado por fe porque no podemos desarrollar la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros no conocemos lo que estamos esperando, ¿para qué lo vamos a esperar? Entonces, obviamente, la salvación de nuestra alma, que es por la fe, es a través de una conexión.
Jesús es el autor y consumador de la fe. El momento que yo acepto a Cristo, entra a mi corazón y la semilla de Cristo que está plantada en la tierra del corazón, obviamente, empieza a germinar y empieza a manifestar cosas que antes yo no podía ver, ni mi mente finita podía entender, pero estaban ahí. Y como resultado, la salvación de nuestra alma, porque abrimos el entendimiento a cosas que nosotros no hemos conocido. Ahora, si después de esto te quedas con la misma manera de pensar, no va a pasar nada. Porque los cambios se producen desde el momento que vos entendés de que sos incapaz de hacer algo o de generar algo en el mundo espiritual. Amén. ¿Y cómo los curanderos, los hechiceros, los brujos? ¡Wow! Les voy a decir una cosa, son títeres los de los demonios. Son títeres de los demonios. Ellos piensan que tienen poder, pero no lo tienen. Y este poder, ¿no es cierto?, que supuestamente le da a los demonios, es para, ¿no es cierto?, que otras personas piensen que ellos tienen poder. Y produzca dudas en sus corazones, pero ese no es el tema. Algún día voy a estar hablando sobre lo que es el ocultismo. La operación de la cruz, vayamos a eso, a lo que nos interesa. La operación de la cruz en nuestras vidas lleva como fin la salvación de nuestra alma, eso ya lo conocemos. Ahora, ¿de quién se tiene que salvar mi alma? ¿O de quién se tiene que salvar el alma? Ok. Vayamos un poco y hagamos un recorrido por la historia. Bueno, la salvación consiste en un plan que ideó Dios. Y en este plan consiste en restaurar al hombre a su antiguo dueño. ¿Cuál es el dueño de mi alma? Si yo no tengo a Cristo, o guau que tengo a Cristo, o figuro que tengo a Cristo, pero no tengo, porque cuando uno tiene a Cristo, tiene seguridad, tiene certeza, ¿no es cierto? Pero, obviamente, el dueño de mi alma no es precisamente Cristo. Cristo es la persona que tiene que reemplazar a esta persona que es precisamente un alma caída. Para que Cristo viva en mí, yo tengo que morir. Y cuando Cristo empieza a crecer en mi vida, porque estoy muriendo día a día, me estoy entregando día a día, se va manifestando lo sobrenatural en mi vida, porque obviamente lo que va a reemplazar es precisamente eso. El hombre en sus inicios tenía la capacidad de conocer toda la ciencia en forma innata. Cuando él pecó por desobediencia, perdió esa facultad. No fue de un momento a otro que la perdió, pero sí la perdió. Y solo le queda un 10-15% de un vasto entendimiento que por supuesto cree tener, cuando en realidad no lo tiene. O sea que el otro 85%, bien, gracias, está de balde. Este hombre era perfecto, pero cuando desobedeció, cayó la maldición sobre él y sobre él en las generaciones futuras. Por eso que dice Pablo que por un hombre entró el pecado, pero por el otro también es redimido. Cuando nosotros permitimos la operación de la cruz en nuestra vida, el hombre viejo, el hombre adámico, el que tiene que ser destruido, empieza a ser reemplazado por la persona de Cristo, el segundo Adán, segundo hombre. ¿Ok? Entonces, es un plan ideado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque de esta manera
empezamos a desarrollar fe. Por eso que se le atribuye la fe. Es un don del Espíritu Santo a través del autor y consumador que es Cristo. Pero como los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí yo no quiero entrar a la doctrina de la Trinidad, pero lo podría explicar muy fácilmente. Entonces, como los tres son uno, obviamente es el autor y consumador de la fe, y cuando se va reemplazando por el hombre nuevo según Cristo, nosotros vamos, ¿no es cierto?, acrecentando la fe, vamos desarrollando la fe. Amén. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos certeza, seguridad, de que si morimos hoy, vamos a ir al cielo. De lo contrario. Entonces no es una cuestión de que, era demasiado bueno, y porque era demasiado bueno, va a ganar el cielo, se lo ganó. No, eso es mentira. Eso es mentira. No es así. Yo les voy a decir la verdad, lo que es. Porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y eso implica a que nos dio una oportunidad para que nosotros nos arrepentamos. Y en ese proceso, ¿no es cierto?, que vamos a ir desarrollando día a día a través que nos entregamos a Cristo, va a ir acrecentándose el nombre nuevo. Y somos salvos, sí, por gracia. Pero tenemos que desarrollar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dígame si no es bíblico. Muy bien. Para esto debemos entender que estuvimos alejados de Dios. Hay personas que no reconocen esto. No hay caso. No, yo nunca estuve lejos. Yo lo que le pido al Señor, Él me lo da, porque Él me lo da. Como si fuera que es la cuarta persona de la deidad. Pará un poco. Ni yo con tanto conocimiento, 35 años de que leo la Biblia, logro con lo que me dicen muchas veces. Debemos reconocer que vivimos alejados de Dios y que como consecuencia éramos enemigos, éramos engañados y vivíamos en la mentira del enemigo, en la mentira del diablo. Pero un día nos hemos rendido al Señor y hemos entendido que por sobre todas las cosas Él tiene que ser Señor en nuestra vida. Con humildad, nosotros no tenemos capacidad para generar nada y mucho menos para acercarnos a Dios. Pero Dios nos da esa oportunidad para que nosotros podamos tener ese acercamiento. Y es por gracia, no es por otra cosa, no es por mérito propio, no es que vos tenés, bueno, yo tengo un intelecto que supera todo entendimiento humano porque soy muy inteligente. Me río de eso. El tema es que no pasa por ahí, ni pasa por la fuerza que vos podés tener, ni por el conocimiento que vos puedas tener. Entonces, obviamente, cuando nosotros entendemos que no somos nada, pero que necesitamos del Señor, Dios nos da la oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él y así con humildad podamos aceptar en sumisión y en obediencia, para que Él nos abra la puerta y podamos ser salvos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, para eso murió Cristo y para eso está la cruz. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandece en vuestros corazones. ¿Es el que resplandece en nuestros corazones? ¿Sí? Muy bien. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y vuelvo a repetir esta parte porque en esto me quedo. Porque la primera parte ya casi se la expliqué, pero la segunda parte se la tengo que explicar. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ni la ciencia tiene la facultad suficiente como para entender esto. No la tiene. Solamente se entiende a través del Espíritu. La operación de la cruz
en nuestra vida va disipando todas tinieblas en nuestro corazón. Pero el conocimiento de Cristo, y acá me quedo, en nosotros, produce algo muy esencial. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, los gobernadores de las regiones celestes, el diablo, Satanás y todos sus secuaces. Y obviamente no es que yo tenga que conocer al diablo, pero si yo conozco a Cristo, el autor y consumidor de la fe, aquel que inspiró la Biblia, aquel que dio la inspiración a los profetas que profetizaron, porque tenían el Espíritu de Cristo en sí y anunciaban el sacrificio y la gloria que vendría tras de ellos. Y obviamente voy a entender, ¿no es cierto?, que es precisamente para que el enemigo no me engañe más. Yo entiendo lo que la Biblia me enseña, entonces no me voy a dejar engañar por el enemigo, ni por su astucia, y mucho menos me voy a dejar tocar por él. Claro que muchas veces atribuimos un estado gripal al enemigo. No, no es así. Es porque tenemos una naturaleza que tiene que ser desechada. Amén. Muy bien, ahora, el enemigo no nos puede tocar a menos que se lo permitamos. ¿Y cómo se lo vamos a permitir? Cuando somos cabezones y no queremos hacer caso y somos desobedientes y rebeldes, o porque tenemos desconocimiento. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces hay una elaboración, y obviamente cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, podemos entender que el enemigo no tiene más autoridad. Segundo punto, la vida de Cristo es la que opera por la fe en nosotros. Debemos entender que la naturaleza de Cristo opera como canal donde la bendición de Dios se hacen reales. Es un canal, lo comparo como un canal. ¿Por qué? El canal tiene que tener mantenimiento. De lo contrario, se llena de basura y obviamente no empieza a fluir el agua que tiene que corresponde. Y si llega del otro lado, llega sucia. Entonces tiene que tener un mantenimiento. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, obviamente este canal es bendecido por Dios. Las aguas son cristalinas y limpias. Y llega a su destino de forma que pueda ser útil para otros. Esto es un canal de bendición. De lo contrario, obviamente no serviría el canal para nada, ni para el fin que fue hecho. Con el propósito de poder llevar un elemento vital que produce vida, como el agua. Por eso yo lo comparo como un canal. Pero es el canal el que transmite la vida. Si yo me paro acá y no practico lo que predico, mi amigo, ese canal está roto. Amén. Y no hay nada en este mundo. Inclusive hasta sería ridículo predicar de esa manera. Efesios capítulo 2 versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No merecemos, estamos muertos. Entonces no, se le antojó, se le plació, porque es amor. Pero ahora tengo que aprender a caminar por la fe. Y esa es la parte que me corresponde a mí. Si no, yo no tengo
una relación con el Señor, si yo no voy a la cruz todos los días, si yo no muero para que Cristo viva en mí, obviamente no voy a poder generarla. O sea, cuando la vida de pecado es crucificada día a día, la vida de Cristo penetra más y más en nosotros. En Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La primera etapa nos habla precisamente de la gracia. La segunda etapa nos habla de nuestra relación con el Señor y el desarrollo de la fe que tenemos que tener a través de esa relación. El hecho de que Cristo en nuestra vida indica claramente que debemos tomarlo como la vida, como el sustento diario para nuestra alma y vivir por Él. Es necesario, tanto como el alimento, o más necesario todavía. Más necesario, diría yo. Esta es la vida diaria que debemos vivir a fin de experimentar a Cristo, experimentar más a Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Versículo 21 y 22, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si yo me pongo a explicar esto, vamos a estar toda la noche, así que no vamos a explicar tanto, pero lo único que les puedo decir es lo siguiente. En primer lugar, si no nos edificamos, si nuestro fundamento no está en los apóstoles y profetas, ¿qué significa? Que los apóstoles y profetas tuvieron relación con el Señor. La primera relación fue a través del Espíritu, que fue inspirado, y los profetas, ¿no es cierto?, viendo la gloria que vendría a través del sacrificio, la plasmaron a través de la Biblia por el Espíritu Santo. Pero los apóstoles podían experimentar lo que ellos no experimentaron. Nos habla de un plano espiritual, no es de otra cosa. Amén. Entonces, en esa relación nosotros podemos tener una comunión amplia, sincera, genuina, real, que genere verdaderamente esa fe que pueda mover montañas. Esta vida está en Cristo y está disponible para todo aquel que cree. Escúchame, cuando hablamos de creer, ¿no es cierto?, hablamos de entendimiento. Vos no podés creer en algo que no entendés. Si no, serías un fanático. Y yo no quiero crear fanáticos acá, bajo ningún punto de vista. Tiene que haber un entendimiento. Si no hay un entendimiento, no podés creer en algo que no entendés. ¿Ok? O sea, es un ofrecimiento de Jesús, no solamente en la cruz, sino vivir la vida de Cristo diariamente, diariamente. Es por eso que, ¿no es cierto?, con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces la palabra de Pablo es, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, le permite que la vida de Cristo desplace a la vieja naturaleza. En Gálatas 2:20 nos dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¿Cómo vive la vida de Cristo en usted? Escuche bien. ¿Está escuchando? Porque algún día no se lo voy a decir yo, se lo va a decir el Señor. Amén. ¿Cómo vive la vida de Cristo en usted? Eso es importante y la respuesta la tenés vos. Porque vos tenés que aprender a ser sincero con vos mismo.
y permitir al Espíritu Santo que esté obrando. La segunda parte del versículo 2 dice, vivir por la fe. En consecuencia, somos justificados. O sea, cuanto más de la vida de Cristo tengamos en nosotros y la manifestación, y la manifestamos, tanto más la justicia de Dios tendremos en nosotros. Somos justificados. Y la justificación es a través de la justicia. Pero la justicia la tiene que poner una persona. Cuando una persona va a la cárcel, ¿no es cierto?, y paga su condena y sale libre porque ya se justificó por los años que pasó en la cárcel. En el caso de Jesús, Él pagó por nosotros para que nosotros seamos justificados. Amén. Entienda eso, por favor. Escuche, y con esto quiero terminar. Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque Cristo murió y por eso nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Escuche, esto es interesante. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y acá hay digamos, un enganche entre una cosa y la otra. ¿Cómo queremos vivir? ¿De qué manera queremos que verdaderamente la vida de Cristo se manifieste en nosotros? El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces, cuanto más nos entreguemos al Señor, tanto más vamos a tener del Espíritu, que es el que levantó de los muertos a Jesús. Va a transformar nuestras vidas porque se lo permitimos. Vamos a la cruz todos los días. Entreguemos un pedazo de nosotros. Amén. Y no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo espiritual. Deja tus convicciones de lado. Empezá a ser obediente. Rendite a los pies del Señor. Y Él va a hacer lo que le corresponde hacer. Porque también Él se rindió a los pies tuyos. Cuando fue a la cruz, fue humillado, Él se rindió a los pies tuyos. A los pies de toda la humanidad durante 20 siglos. Él no merecía eso. Amén. A Jesús seguiré, pongo en Él mi